Hola, soy Andrés y el día de hoy vamos a hablar de física moderna, específicamente de lo que vendría siendo física atómica y nuclear. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con dos simuladores en donde veremos diferentes fenómenos físicos referentes a lo que vendrían siendo los isótopos y los tipos de radiación. Y bueno, para entender esto primero debemos definir ciertos conceptos. Entonces, empecemos por lo básico, que es ¿qué son los isótopos? Bueno, los isótopos son átomos del mismo elemento que difieren en su número de neutrones, lo que significa que cambia su masa atómica. También hay que tener en cuenta que si el número de protones y neutrones es muy diferente, es decir, no está equilibrado, esto hace que el núcleo se desestabilice, volviéndolo un isótopo radioactivo. Bueno, dentro de lo que son los isótopos tenemos que entender qué es la actividad de un radioisótopo. Esto muestra cómo el número de núcleos de una sustancia de isótopos, un conjunto de isótopos radioactivos, se degradan y caen por unidad de tiempo. Es decir, representa la velocidad en la que los isótopos se desintegran o se degradan en el tiempo. La vida media de un radioisótopo se define como el tiempo promedio de vida de un átomo radioactivo, es decir, de un isótopo radioactivo, antes de desintegrarse o de bien transformarse en otro elemento. Como sabemos que elementos de masa o número atómico muy grande, al desintegrarse o al degradarse, se transforman en elementos de menor tamaño, por así decirlo, dependiendo de cómo pierdan protones, neutrones o electrones como tal. Y hablando de isótopos, hay que hablar del isótopo más famoso del mundo, que es el carbono 14, uno de los más famosos en realidad, que es básicamente un isótopo radioactivo del carbono, que tiene una vida media de aproximadamente 5.568 años, lo cual le da una utilidad muy grande en lo que vendría siendo la identificación de la antigüedad o la datación de la antigüedad de restos de seres vivos o de materia en general, ya que el carbono es un elemento que está presente en básicamente casi toda la materia, y por ende el carbono 14, que es un radioisótopo, también lo está. Bueno, pasamos a lo que vendría siendo la radiología, que bueno, también vamos a ver un poco de radiación. Entonces, para entender radiología tenemos que entender primero tres cosas referentes a efectos que causa la radiación. Uno es la dosis absorbida, que es una magnitud para medir la cantidad de radiación ionizante recibida por un material o tejido. El otro vendría siendo la dosis equivalente, que es una magnitud que describe el efecto relativo de distintos tipos de radiación ionizante sobre los tejidos vivos, es decir, que causan los distintos tipos de radiación. Un ejemplo súper vago, como los rayos UV, que es un tipo de radiación, la radiación ultravioleta, puede afectar el tejido de la piel, la epidermis, y llegar a causar cáncer de piel. La dosis efectiva se diferencia de la dosis equivalente, ya que la dosis efectiva se centra en el individuo en su totalidad, describiendo una magnitud cuantitativa de la probabilidad en que existe un efecto dañino causado por un tipo de radiación que afecte al individuo en total, una vez más como ejemplo el cáncer. Ahora pasemos a los tipos de radiación. Bueno, primero tenemos que entender lo que son las partículas alfa y beta, importantes para la radiación. Las partículas alfa son el producto de reacciones nucleares o de desintegración radioactiva de otros núcleos, que se transforman en partículas sin electrones con una carga +2, como es el caso del helio 4. Es decir, son partículas que están formadas solo por neutrones y electrones. Las partículas beta o rayos beta son partículas formadas por un electrón o un positrón de alta energía, lo que hace que se muevan a gran velocidad. Estos son el producto de la desintegración radioactiva de un núcleo atómico durante un proceso de desintegración beta, que vendría siendo su nombre. Ahora sí, diferentes tipos de radiación. Los rayos X, que son muy comunes y muy usados en lo que es la medicina, se definen como una radiación electromagnética capaz de atravesar cuerpos densos, como los huesos, y es por esto que son muy útiles en la medicina, ya que permiten imprimir fotografías de tejidos duros. Los rayos gamma son similares en su naturaleza a los rayos X, ya que son también ondas electromagnéticas constituidas principalmente por fotones. Sin embargo, los rayos gamma son de origen nuclear, son producidos por la aniquilación de un par de positrones o electrones, que básicamente es uno es más o menos la reacción que se da dentro del Sol, que es la fisión nuclear. Ya que estamos hablando de radiación, tenemos que entender, o mejor dicho, explicar un poco de lo que sería la protección radiológica antes de ir a jugar o trabajar con radiación como tal, ya sea para análisis científicos, médicos, o para usar energía nuclear mediante distintas reacciones como fusión o fisión nuclear.
Lo primero es la justificación, que es ver si vale la pena el riesgo-beneficio de lo que se va a hacer, ya sea cualquiera de los ejemplos mencionados. Luego es la optimización, que es mantener la dosis individual que va a recibir cada persona expuesta a la radiación en niveles bajos, limitar el número de personas expuestas y por supuesto optimizar la protección de personas. Y la limitación, que básicamente es reducir la exposición directa, ya sea viéndolo de dosis absorbida, dosis efectiva o dosis equivalente, reducirla en lo menor posible. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con lo que serían los simuladores. Este es el primer simulador en donde se trabajan con partículas alfa. Lo que vamos a hacer en este simulador es manipular esta partícula del polonio 211 y lo que vamos a hacer es ver en cuánto tiempo esta se descompone. Y vamos a hacer esto en 10 repeticiones para comprobar si se cumple lo del tiempo medio. De igual manera vamos a seleccionar una partícula, un elemento libre y vamos a repetir este mismo proceso aquí con el icono de custom que estamos señalando ahí. Y asimismo vamos a repetir 10 veces. Este simulador de aquí sirve para ver una reacción en cadena de cómo funciona, cómo se ve lo que vimos hace un rato individualmente con varias partículas del polonio 11 que se descomponen en un rango de tiempo igual al que vimos hace un momento. De igual manera, podríamos trabajarlo aquí con un elemento de nuestra elección en donde nosotros seleccionemos la vida media. Este es el simulador de partículas beta, en donde prácticamente se va a hacer lo mismo, sin embargo se va a hacer con isótopos que trabajen o se destruyan mediante partículas beta, perdón, transformándose en partículas beta, como es el caso del carbono 14 o del hidrógeno 3, que es la reacción que se da dentro del Sol. Igual vamos a repetir 10 veces cada ciclo para ver si se cumple la teoría de la vida media. Igual vamos a hacer lo mismo con un elemento a nuestra elección y vamos a trabajar también con una reacción en cadena donde vamos a tener muchos de estos elementos descomponiéndose en diferentes rangos de tiempo, de una vez demostrando cómo la teoría de la vida media se comprueba, ya que debería haber un mitad y mitad de cada lado. De igual manera aquí se puede trabajar con todos los elementos anteriormente mencionados, el hidrógeno 3, el carbono 14 y con el isótopo de nuestra elección. Sin embargo, solamente vamos a trabajar con el isótopo del hidrógeno 3 para este último simulador. En la siguiente sección vamos a presentar los resultados de estas repeticiones de todos estos simuladores, o bueno, de las pantallas de estos dos simuladores. Como primer punto tenemos las partículas alfa, en donde primero trabajamos con el polonio 211, 10 repeticiones. Y como dato tenemos que tuvimos un número equitativo de partículas que superaron la vida media, como partículas que tuvieron una vida inferior a la vida media. Con el elemento de nuestra elección, que es el que se muestra ahí, con una vida media de 2.1 segundos. Igual tuvimos un número equitativo de partículas que superaron la vida media y partículas que no superaron la vida media. En el siguiente punto tenemos la misma reacción del polonio 211, sin embargo con un número mayor de partículas, en donde de igual manera, si nos ponemos a verificar los datos, vemos que tenemos igual número de partículas que superaron la vida media como partículas que no lo hicieron. En cuanto a partículas beta, tenemos algo bastante curioso, y es que en el hidrógeno 3 tenemos un mayor número de partículas que superaron la vida media, lo cual significa que esta es una molécula bastante estable o bastante resistente, o que requiere mucha energía para ser descompuesta. Igual con el carbono 14 tenemos un mayor número de partículas que superaron la vida media, es decir que igual es bastante estable antes de descomponerse. En el caso de la partícula de nuestra elección, que no es una partícula específica, que tenía una vida media escogida de 15 años, vemos que la mayor parte de las partículas no superaron la vida media, lo cual igual, digamos, cumple el principio que vimos con partículas beta. Y aquí tenemos la reacción de muchas partículas, de muchos isótopos de hidrógeno.